señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Así nos narra el evangelista San Lucas lo que sucede en Cafarnaúm cuando Jesús acude a predicar con Pedro, que todavía no es Pedro, es Simón, y con otros de los primeros discípulos que tiene. Cómo entra en casa de Pedro y se encuentra a la suegra de Simón con fiebre muy alta. Se ve que esto no es una cosa de ahora, sino que es una cosa ya antigua. Ya en la época de Jesús había fiebre muy alta. No he estudiado bien si medían esa historia de la medicina, ni bien ni mal, no la he estudiado. Entonces no sé si medían la fiebre o no, pero se notaba que tenía fiebre muy alta. Entonces hay un detalle curioso, y es que Jesús increpa a la fiebre. Por lo menos, claro, esto es lo que el evangelista entiende, ¿no? Que Jesús le dice a la fiebre que se vaya. Se va. Y el tercer detalle, el tercer punto que quería comentar es que la suegra se levanta y se pone a servirles. Bueno, pues fijaros, yo a partir de aquí quería que meditáramos en esta primera meditación sobre un aspecto de la vida de Jesús y de la vida de todo ser humano muy importante y que lo recoge el Concilio Vaticano II en el número 24 de la Gaudium et Spes. Dice lo siguiente: el ser humano es la única criatura terrestre que ha sido querida por Dios por sí mismo o por sí misma y se realiza dándose por amor a los demás o amando a los demás, entregándose. Este punto 24 me parece que es capital y que deberíamos, cuando digo deberíamos saberlos de memoria, es una explicitación, es un modo de repetir de una manera filosófico-teológica propia del siglo XX, aquello que Jesucristo dijo a sus apóstoles en la última cena: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. De hecho,
un personaje que fue profesor en Lublin, Karol Wojtyła, después Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el libro Amor y Responsabilidad, formula lo que él llama la regla personalista de acción. Es decir, él se fija en Kant y en el imperativo categórico kantiano, que ve que no es adecuado. Se fija también en la sindéresis y en aquellos primeros principios que Aristóteles o Tomás de Aquino, en definitiva, la filosofía aristotélico-tomista, pues decían que estaban al inicio de la ética. Entonces quiere encontrar, con la razón, y le está dando clase de ética filosófica, quiere encontrar un principio que pueda servirnos a todos, a los cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, para actuar adecuadamente. Y eso lo formula en ese libro que he dicho, Amor y Responsabilidad. Se llama El principio personalista de acción. Y lo que dice es algo muy parecido a una de las formulaciones del principio imperativo kantiano, que luego Kant descartó, pero es muy parecida. Dice Wojtyła que el único modo digno de tratar a una persona humana es amarlo, es decir, darse a él. Darse a él, claro, en la medida que corresponde. No es lo mismo la esposa o el esposo con el otro, con la otra parte, que el padre con el hijo, que el hermano con el hermano, con la hermana, o el amigo, en fin, en cada caso habrá que darse de un modo diverso, pero amar al otro. Bueno, esto lo traigo aquí a colación porque Jesucristo, casi al principio de su predicación, lo que hace es no solo predicar, sino hacer el bien. Y eso que él va haciendo, que alguien podía decir, bueno, claro, es que Jesús, como era Dios, entonces iba haciendo cosas que nosotros no podemos hacer. No, eso luego quiere que lo hagamos nosotros. Y así, cuando también muy poco después reúne a un grupo de gente y le expone lo que se puede llamar su discurso programático, el sermón de la montaña, según San Mateo, o el sermón de la llanura en San Lucas, discurso programático, dirá: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado aquel que tiene un corazón que se apiada de las miserias de los demás. Y esto es algo que ha calado ciertamente mucho en el mundo cristiano. Y desde el principio prácticamente se empezó a practicar. Tanto que Tertuliano, en el norte de África, dice que una de las cosas que llamaban la atención de los paganos es que decían: mirad cómo se aman. Los cristianos se querían y manifestaban su cariño y se notaba. Mirad cómo se aman. Actualmente, pues a veces se desdibujan las cosas, pero prácticamente todos los grandes inventos de benevolencia, de
de ayuda, de asistencia al necesitado que hay actualmente han tenido un origen cristiano. Pensad en los hospitales. Hospital que, claro, viene de hospes, ¿no? De lugares donde se hospedaba a los que iban por ahí, no tenían a dónde ir, sobre todo si estaban enfermos, y ya entonces empieza a tener esa connotación de cuidar a los enfermos. Pero en primer lugar son hospederías, hospedería, hospital. Bueno, en fin, ahora no voy a hacer aquí una etimología de estas palabras. Pensad también cómo, iba a decir, lo que ahora es Cáritas. Los orfelinatos. Bueno, tantas cosas, ¿no?, que han tenido un origen cristiano. Es más, ese grito de la Revolución Francesa, la fraternité, tiene un origen cristiano. También la égalité, los tres lemas de la Revolución tienen origen cristiano, ciertamente pasados por el tamiz de la Ilustración y digamos que desobrenaturalizado o naturalizados, pero tienen origen cristiano. Liberté, fraternité, libertad, fraternidad, igualdad. Fuera la esclavitud. Todos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Si no, no tiene sentido hablar de fraternidad. Igualdad, claro, y por lo tanto iguales. Iguales, digamos, ontológicamente iguales, porque somos hijos del mismo Padre. Imágenes de Dios. Jesús, en ese discurso programático, aparte de las bienaventuranzas, o después de decir las bienaventuranzas, habló de las tres obras de penitencia que los judíos practicaban clásicamente: la oración, la limosna y el ayuno. Y les anima a los que le están escuchando a seguir practicándolas, pero no para ser mirados por los hombres como personas buenas, sino para que Dios les vea como señores buenos. Es decir, para hacer el bien. Lo importante es hacer el bien, no que los demás te vean o no te vean como bueno. De esas tres me quería yo fijar, como quizá os habéis dado cuenta, en una que es la limosna. Jesucristo, ya hemos visto que empezó preocupándose de los demás, se preocupa de la suegra de Simón, se preocupa de tantos enfermos como había. Un poco antes ha echado de un endemoniado al demonio. Un poco después, en el texto de San Lucas, que es con el que he comenzado esta meditación, se nos dirá que Jesús está predicando en una casa y unos amigos de un paralítico le bajan un paralítico por el techo. Y Jesús primero le dice: tus pecados te son perdonados. Y después, ante el murmullo de la gente, ¿cómo? ¿Quién es este para perdonar pecados? Le dice: ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que todos vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y aquel paralítico se fue. Jesús, a lo largo de su vida, practicó la limosna, una de esas obras penitenciales, por lo tanto muy adecuada para este tiempo de Cuaresma en el que estamos,
Practicó la limosna con los cuerpos y con las almas, con la persona entera de aquellos que estaban a su alrededor. Se preocupa, en el caso del paralítico, se ve muy bien, no solo de su alma, sino de su cuerpo, no solo de su cuerpo, sino de su alma. Primero de su alma, luego de su cuerpo. Y el evangelista San Juan, cuando narra la escena de la adúltera, de la mujer pillada en adulterio, estaba adulterando, era adúltera. Pues primero la libra, se preocupa de ella para que no la apedreen. Pero es que después le dice, vete, anda, vete y no peques más. Se ve que la perdona, porque aquella mujer se ha arrepentido, pero no peques más. La Cuaresma es un momento muy bueno, no solo para hacer ayuno, es decir, mortificación corporal, lo es, pero no solo para hacer ayuno, no solo para hacer oración, lo es también un momento bueno para hacer oración, rezar más, es también un momento muy bueno para hacer esa tercera obra de penitencia que es la limosna, entendida como preocupación por el otro, por su cuerpo y por su alma. Con esto no quiero decir que no se deba hacer limosna económica. De hecho, la diócesis de Alicante, hace ya unos cuantos años, que durante la Cuaresma promueve lo que se llama la limosna penitencial, que luego se destina a alguna obra benéfica. Y es muy bueno también que el fruto de esas privaciones, compartirlo con la gente que más lo puede necesitar. En estos días, indudablemente, pues tenemos en la cabeza todos, porque no puede ser de otra manera, pues la guerra de Ucrania. Hay otras muchas guerras, pero entiendo que la guerra de Ucrania, aparte de que está en Europa, la tenemos más cerca, es que uno de los contrincantes tiene un arsenal bélico muy peligroso, que son el arsenal nuclear. Y no olvidemos que también tienen la bomba H. Sájarov inventó la bomba H. Es peligroso, por eso ahora aquí en la oración no sería malo pedirle al Señor, Señor, te pido por la paz. Y preocuparnos por aquellos que lo están pasando allí mal, eso es muy bueno. Preocuparnos, yo diría que como Jesucristo, fijaos, Jesucristo, cuando viene a esta tierra, viene con una misión universal, para redimir a la humanidad entera. Pero se preocupa no solo de la humanidad así en general, luego se preocupa de la suegra de Simón. Se preocupa de aquel endemoniado que estaba allí. Se preocupa de aquella mujer que tenía un hijo que se le acababa de morir y era viuda y por lo tanto lo iba a pasar mal. Jesús quiere que nos preocupemos, esta limosna, permíteme un paréntesis, la limosna a la que hace referencia Jesús no es solo pues preocuparnos de las cosas grandes, ¿no? O de los que están lejos, que está muy bien preocuparnos de ellos, pero también de ese que tienes a tu lado. La limosna es ciertamente una obra de penitencia y muchas veces nos puede costar más, no tanto la limosna económica, sino el ayudar a aquellos que están a mi lado en aquello en que necesitan ser ayudados. Ve pensando tú en qué puedes ir haciendo. Me parece que viene muy bien que en este retiro, que está pues casi al principio de la Cuaresma, empezó el pasado miércoles la Cuaresma,
recordemos esto, porque tradicionalmente se tiene tendencia en este tiempo fuerte, como decía antes, a rezar y mortificarnos personalmente. Y hay vía crucis en muchos sitios, y hay también, pues, a veces penitencia, la Iglesia manda que no comamos carne los viernes, o que el miércoles de ceniza y el viernes santo ayunemos, y hay gente, pues, ahora quizá es menos típico, también porque esto del fumar ha ido disminuyendo, ¿no? Pero no voy a fumar durante la Cuaresma, ¿no? O otros, no voy a tomar alcohol durante la Cuaresma. Bueno, todo eso está muy bien. Quizá pensamos menos en esta tercera obra de penitencia, la limosna, la preocupación por el otro. Y si te fijas, yo ahora he estado hablando sobre todo de la preocupación por su cuerpo. ¿Qué puedo hacer físicamente por esos que hay a mi alrededor? Es también muy importante preocuparnos, iba a decir, por su psique, ¿no? A ver si, quiero decir, no solo por el cuerpo, así, sino también, ¿cómo puedo hacer que estas personas que hay a mi alrededor se lo pasen mejor, disfruten más? ¿Qué es lo que les gustaría? Bueno, porque puede haber cosas que le gusten y que no sea bueno dárselo, claro. Pero, ¿qué puedo hacer yo para hacer la vida? Esta es la pregunta clave, una de las preguntas de este segundo bloque. ¿Qué puedo hacer para hacer la vida más agradable a aquellos que hay a mi alrededor? En la vida familiar, en la vida profesional, en las amistades. ¿Qué puedo hacer yo? Y no te quedes en lo general, sino desciende. ¿Hay alguna persona a la que me cuesta más tratar? Y en esta línea el perdón forma parte importante de todo esto. Bueno, y pasamos al tercer aspecto, el tercero, el cuerpo, la psique, el alma. Me parece que también es muy interesante, y la Cuaresma es un buen momento para ello, procurar acercarnos, la limosna del apostolado, por decirlo así. Empezando por la limosna de la oración por el que tenemos a nuestro lado, por los que conocemos. Pide por los demás. Es más, con esto de Ucrania que estamos hablando, muchas veces seguramente, lo primero, pide por ellos. Yo te diría, y pide por Vladimiro Putin. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y por los que haya a su alrededor, para que se pare esa guerra. Bueno, pide también por los otros, porque como suele insistir el obispo de aquí, en una guerra hay líos siempre, unos y otros, y se crean odios que luego son muy difíciles de sanar. Fíjate lo que ha pasado en Oriente Medio, en Oriente Próximo, Próximo Oriente, entre palestinos y judíos, el lío que hay, y que no sé cuándo se sanarán esas heridas. Pide por ellos. Pide por los que tienes a tu lado. A lo mejor tienes personas a tu lado que, cuando digo a tu lado, cercanas, que ves que tienen que ser mejores, que se tienen que acercar, sería bueno que se acercaran más a Dios. Pide por ellos. Yo te animaría también, este es un momento estupendo para acercarse al sacramento de la penitencia. Claro, la penitencia sacramental es la penitencia por antonomasia. Por lo tanto, tampoco es malo, sino todo lo contrario, procurar, quizá con tu ejemplo, acercándote a la penitencia de una manera más
seria, más profunda, y quizá también con tu palabra ayudar a otros a que se acerquen al sacramento de la penitencia. El beato Álvaro del Portillo, recuerdo que en una ocasión, tengo que decir que no lo he buscado, cito de memoria, y no sé si lo decía en Adviento o en Cuaresma, en uno de esos dos momentos nos animaba, estaba yo entonces en Roma y nos lo decía, fue en un encuentro, en una tertulia que tuvimos ahí en el seminario de la prelatura, y nos animaba a no conformarnos con hacer un apostolado un poco genérico, sino procura, nos decía, ayuda a tus amigos a acercarse a Jesús mediante la penitencia, la confesión. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El corazón de Cristo es un corazón misericordioso que se apiada de los demás, que se apiada de las necesidades de los demás. Su madre, la Santísima Virgen, también se nos presenta con un corazón misericordioso. Se va preocupando por las necesidades de los demás. Vamos a pedirle a ella, a nuestra Madre, cuando terminamos esta primera meditación: Señor, Madre mía, consígueme del Espíritu Santo un corazón grande para amar, un corazón misericordioso, un corazón donde quepan todos los hombres, un corazón que durante este tiempo de Cuaresma se dilate, se ensanche, para que el día de Pascua pueda celebrar de manera efectiva la grandeza, la profundidad del corazón de Cristo atravesado por amor nuestro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La viuda del Evangelio, en su pobreza, echa en el tesoro del templo todo lo que tenía para vivir. Soy generoso y sueño con que Dios hará cosas grandes con los bienes que pongo a su servicio. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.
procuro ser misericordioso para alcanzar también la misericordia de Dios y la de los demás. Pido a Dios que aumente mi capacidad de comprender, pasando por encima de los defectos de los demás, viendo el lado bueno de las cosas. ¿Vosotros guardáis rencor a vuestros hijos? ¿Verdad que no? Así Dios vuestro Señor, en cuanto le pedimos perdón, nos perdona del todo. Es estupendo. Palabras de San José María recogidas en el libro Antes, Más y Mejor de Linares, Rialp, 2001. ¿Conservo algún rencor para el que podría pedir al Señor ayuda, de modo que mi perdón sea más real y sincero? No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Pido luz al Espíritu Santo para que me ayude a descubrir los planes de Dios para mí y me dé la fuerza para seguir su llamada. ¿Cómo podría orientar mi vida para que sea parte del sueño de Dios para este mundo? Seguidme y os haré pescadores de hombres. Procuro renovar el sentido de misión que tengo como cristiano, confiando en que puedo contar siempre con la compañía del Señor. Me ilusiona pensar en las almas con las que podré compartir la alegría de vivir con Cristo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Hago memoria de cómo el Señor me ha ido guiando en mi vida. Veo la vocación cristiana como un camino de felicidad. Acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Me parece que un buen ejemplo de lo que acabamos de considerar es ese personaje que tenéis ahí, el primero por la izquierda, aunque no se sabe muy bien si es la Virgen o no, pero en fin, el cuerpo primero por la izquierda, que es José, San José. Dentro de poco vamos a celebrar su fiesta, el día 19. El custodio de Jesús y de María y de Jesús, por orden cronológico. Porque toda la vida de ese hombre, de la que sabemos muy poco, fue precisamente ponerse a escuchar la voluntad de Dios, que le decía que se pusiera al servicio de su plan de redención, concretamente sirviendo a esas dos personas. El Evangelio, en concreto el Evangelio de San Mateo, nos plantea que José, cuando ve que su mujer va a dar a luz, quiere quitarse de en medio. Piensa que sobra. Pero el ángel en sueños, un ángel en sueños le dice que no, que tiene una misión.
Y a partir de ese momento, su misión, su vida, podríamos decir que consiste en ocultarse y desaparecer. Consiste en servir al protagonista de la redención, que es Cristo, y a su madre, el conducto del que se sirvió Dios para que viniera a esta tierra su Hijo como hombre. José nos da ejemplo de olvido de sí y de ponerse al servicio de su vocación, del plan que Dios tenía para él. Y nos muestra también cómo ese plan se va desvelando poco a poco. Primero José, dicho así vulgarmente, aunque esté delante el Señor, creo que no le importará, José ni lo huele. Después ya se va dando cuenta. Y era un hombre tan fiel, tan escuchante de la voluntad, de la palabra de Dios, que Dios le habla en sueños siempre. Bueno, por lo menos las veces que aparece una conversación de Dios, algún mensaje de Dios a José, es en sueños, a través de un ángel en sueños. Cualquiera de nosotros podría pensar, qué pesadilla he tenido. Por ejemplo, aquella pesadilla que tuvo el día de los magos. Coge al niño y a tu madre y a su madre y vete a Egipto. ¡Qué pesadilla! Pero José sabe que no es una pesadilla, que Dios le está hablando. Pídele al Santo Patriarca aquí y ahora en nuestra oración delante del Santísimo Sacramento, que también nosotros sepamos escuchar la palabra de Dios. Durante la Cuaresma hay una jaculatoria sacada de los Salmos que se repite una y otra vez. Hoy, si escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y San Pablo dice aquello de, este es el tiempo oportuno. Bueno, pues hoy, durante este tiempo, si preparas tu corazón mediante esos tres actos de penitencia que hemos mencionado en la primera meditación, aunque nos hemos centrado sobre todo en uno de ellos, en la limosna, escucharás la palabra de Dios. Dios te vendrá a decir cosas, no de manera rara y extraordinaria, normalmente, de manera ordinaria, pero te dirá cosas. Pues hoy, si escuchas la palabra del Señor, no endurezcas tu corazón. Es más, te animaría a que le preguntes, Señor, ¿qué quieres de mí? Como seguramente le preguntaría a José tantas veces. Y es en la oración de la persona, y digo en concreto en la oración de esa persona que se ha ido preparando, por lo tanto, la persona generosa. José era un hombre generoso, por eso Dios le pide que se olvide de él mismo. Podemos decir que José no tiene biografía. Es muy significativo que se diga tan poco de José, porque toda la vida de José es estar para otro, es ser para otro, ser para esos dos, para José y María. Por eso es también el patrono de los seminarios, porque el seminarista se está preparando para ser sacerdote, y el sacerdote es alguien que lo que tiene que hacer es desaparecer para que se trasluzca Jesús. Aquello de San Agustín, con vosotros soy cristiano, ahí está el mérito, para vosotros soy obispo, ahí está el peligro. Y
Entonces la persona, digo, que se prepara así, que está dispuesta a darse, a entrar, entonces sabe unir los distintos puntos de su historia en la oración. Porque el Señor se los va uniendo. Y sabe escuchar. Y así llegará a una vida plena. Curiosamente, la vida plena es la de aquel que no busca una vida plena, por decirlo así. Que busca más bien el bien del otro. Lo que he dicho en la anterior meditación, el que busca darse. Si tú miras, bueno, hoy en la clase de ética, ¿no? Y hay una persona, una alumna me preguntaba, ¿se puede hacer una relación? Una pregunta bastante audaz, ciertamente, como veréis. Me preguntaba, ¿se puede hacer una relación de los hombres, de los seres humanos, ¿no? De hombres, mujeres, que han sido más felices en la historia de la humanidad? Dios mío. Bueno, yo les respondí directamente sí. Esa relación ya está hecha. Son los santos. Los santos son los que han sido más felices. Dice, no, pero yo lo que estaba diciendo, a ver, si se puede hacer un orden del más feliz, el siguiente. Bueno, esto es imposible. El más santo será el más feliz. Jesucristo, la Virgen. Pero después no sabemos. Porque, y esta persona insistía, los que han hecho unas obras más importantes. No. Fíjate la Virgen. La Virgen, a los ojos de los hombres, pues no era nadie. Fíjate en José. No solo a los ojos de los hombres, sino incluso a los ojos de los primeros seguidores de Cristo, José ni era mencionado, porque ya había muerto cuando él empezó a predicar, y no lo había conocido ni Pedro ni Juan. Bueno, alguno lo habría conocido, a lo mejor Santiago, el hermano de Jesús, lo conocería, o sea, los que eran de Nazaret, y alguno lo conocería, pero poco. Por tanto, la devoción a San José es muy tardía en la Iglesia. Y sin embargo, claro, José es uno de los santos más grandes. Ahora mismo se menciona en todas las plegarias eucarísticas. La Virgen, San José, los apóstoles. Creo que esto también nos tiene que decir que nos tenemos que interrogar, ¿yo qué es lo que pretendo conseguir? ¿Hacer cosas grandes? ¿Cosas llamativas? ¿O pretendo hacer la voluntad de Dios? Es decir, procuro servir, hacer el bien, procuro amar a los demás, procuro pasarlo bien o hacer el bien. Bien, eso nos puede parecer egoísta, pasarlo bien, pero es que ni siquiera, claro, puede haber otras personas que digan, no, yo es que quiero dejar huella en la humanidad. En estos días, con esto de la mujer, ¿no? El Día de la Mujer y tal, pues, no sé, me ha llegado uno de esos mensajes en que me decía que proyectan por ahí una película de Marie Skłodowska, más conocida como Marie Curie, que es la que descubre el radio, la radiación, por lo tanto, que tanta influencia ha tenido en la medicina, bueno, y en otras cosas. Bien, ¿qué queremos ser? ¿Una Marie Skłodowska? Bueno, que está muy bien, ¿no? Es una persona que hizo muchas cosas buenas, pero ¿qué es más importante? O una de esas santas que están por ahí, que no se sabe nada de ellas, o se sabe muy poco, la Santísima Virgen, de la que sabemos muy poco. Hemos de procurar, en la medida de nuestras posibilidades, de vuestras posibilidades, pues brillar profesional y humanamente todo lo que podáis, pero sabiendo que lo importante no es eso,
San José María, que había predicado la importancia del trabajo y del trabajo bien hecho y del trabajo profesional, etcétera, decía: a mí lo que me importa de mis hijos y de mis hijas, cuando decía de mis hijos estaba refiriéndose a mis hijos, de mis hijas, me importa de mis hijos y mis hijas, no es que triunfen profesionalmente, yo lo que quiero no es que sean unos buenos catedráticos, buenos ministros, en fin, o lo que sea. Lo que me resulta más importante es que encuentren a Dios en el ejercicio de su profesión, que sepan darse a los demás, que sepan dar un sentido vocacional a toda su vida, como José. Ahí lo tienes. Como José hubo muchísimos, pero muchísimos otros en su época, antes y después. Lo que sabemos de José, pues es poco, pero es que además lo que sabemos se puede aplicar a otros muchos que no tienen su relevancia, porque ¿qué fue? Un artesano judío que vivía en un pueblecito, la mayor parte de su tiempo vivió en un pueblecito de Galilea con su mujer y un hijo. Y que hizo, para salvar a su hijo y a su mujer, hizo algunas cosas un poco peculiares. Tuvo que irse a Egipto, volver y poco más. No sabemos nada más de José. Lo demás ya es pura, de imaginación, pero lo que nos dicen los evangelios es poco más. Pero claro, es que detrás de eso, y lo fundamental que sabemos de José, es que es un hombre que estuvo y que supo hacer de toda su vida una entrega para la gloria de Dios y para el servicio de los demás. Este es el mensaje de José. Y por ahí es por donde te animo a meditar la vida de José. ¿Yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Tú qué quieres hacer con tu vida? Sí, no me refiero al fin inmediato, si quieres sacar una oposición o si quieres... No, sino fin último. ¿Hacia dónde quieres ir? O sea, si quieres sacar esa oposición, si te quieres casar o si quieres tener un hijo, o alguna de vosotras, pues un nieto, ¿no? Me llamaron diciendo, vamos a tener un nieto, no, un hijo. Pues, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el fin último de tu vida? No, lo importante, y termino porque se va acabando el tiempo y tenemos que terminar. Lo importante y lo que nos hace felices en esta tierra y después en el cielo no son las cosas extraordinarias. Termino con algo de San José María, que más de una vez he comentado, pero en fin, creo que viene bien. En una ocasión le escribieron los primeros del Opus Dei, que estaban, del Opus Dei y otros que no eran del Opus Dei, pero en fin, que próximos, que estaban llevados por medios de formación, que estaban viviendo en Barcelona, le escribieron a Madrid, y le contaban las hazañas que hacían. Yo he vivido con alguno de ellos, con alguno de esos que le escribe a San José María, y efectivamente hacían cosas, a veces más que hazañas, aventuras un poco azarosas y peligrosas. En fin, de gente joven y en la posguerra, o sea, después de haber estado por ahí partiéndose la cara por los frentes, pero en fin. Bueno, bien. Y entonces San José María escribió en el sobre unas palabras para responderles. Y con estas palabras quiero terminar, porque me parece que resumen muy bien la vida de José y el mensaje de José a cada uno de nosotros. Decía, darse a los demás es de tal eficacia... me estoy equivocando. Eso también lo podría decir, pero no. Dice,
lo que escribió es: la santidad no consiste en hacer cosas más difíciles cada día, sino en hacerlas con más amor. Más amor de Dios, más amor a los demás. Eso es. Recuérdalo. No se trata de que hagamos cosas cada día más raras, o más, no sé, más oración. Bueno, a lo mejor tienes que hacer más oración, ojo. Pero vamos, más oración. O, pues voy a ver si ahora tengo no 3 voluntariados, sino 5 voluntariados. A ver si... No, hacerlo con más amor. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir no hacerlo para lucirte. Quiere decir hacerlo con un corazón misericordioso. Quiere decir hacerlo para la gloria de Dios. Pues recuérdalo. La santidad no consiste en hacer cosas más difíciles cada día, sino en hacerlas con más amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. ¿Les diste el pan del cielo? Que tienes sido de Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea Jesucristo, Dios verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo.